El desarrollo de la intuición. 435. Aunque el estudiante esté bien preparado para recibir las formas superiores de los ejercicios mentalistas, la experiencia universal demuestra que estará mejor preparado todavía si previamente desarrolla su sensibilidad intuitiva. Muchos artistas creadores poseen esta sensibilidad, pero sin comprender las leyes que la gobiernan, ni las condiciones en las cuales dicha intuición actúa. Antes de hablar de los ejercicios superiores, sería útil analizar qué puede hacerse prácticamente para mejorar la facultad intuitiva antes de referirnos a la facultad superior de la visión interior. Es pues necesario comprender, además, qué cosa es la intuición, cuáles son las formas acertadas y equivocadas de su cultivo y cómo distinguirla de sus imitaciones. 436. El estudiante puede preguntar si es posible desarrollar un método práctico para el progreso de una actividad tan evasiva, involuntaria y subconsciente. La respuesta es decididamente afirmativa. Sin embargo, no podemos decir estrictamente que la intuición sea una facultad que cualquiera puede cultivar, porque como lo han demostrado nuestros estudios sobre el dormir profundo y la mente inconsciente o conciencia y existencia superior universal, la fuente de la que dicha intuición surge está siempre dentro del hombre. Todo lo que éste debe hacer es cultivar su atención sobre esta fuente, lo cual es un acto diferente. La voluntad y la frecuencia con que el hombre haga esto determinará la aparición de las intuiciones. Debemos recordar, además, que si bien la intuición se refiere a los más diferentes asuntos, como dificultades intelectuales respecto a la conducta a seguir, práctica de cuestiones mundanales, temas referentes a la creación artística, etc., el principio subyacente de su funcionamiento será siempre el mismo. Si alguien desea una iluminación sobre un asunto particular o una guía cuando se enfrenta a un problema importante y ha agotado todos los medios ordinarios para conseguir dicha iluminación, lo mejor es creer que la respuesta ya existe dentro de él, pero que es necesario hacerla surgir de su conciencia y existencia superior universal para que aparezca ante su conciencia y existencia ordinaria. El próximo acto consistirá en concentrar la atención sobre el tema o asunto. Esta concentración debe de repetirse varios días, incluso a veces varias semanas de acuerdo con el caso individual, pero puede suceder que no haga falta tanto tiempo. 437. El tercer punto es sumamente importante. Después del acto de concentración, el hombre tiene que ayudar a que la respuesta pase del nivel oculto al nivel abierto de la conciencia ordinaria. Esto se logra por el proceso de olvidar por completo el tema o asunto. La razón de semejante extraño recurso es que la intuición no se manifiesta por un acto de voluntad personal. El surgimiento de la intuición es definitivamente un hecho independiente. Por consiguiente, cuando el hombre ha llegado a un completo desconcierto en sus reflexiones, la medida más prudente es colocarse en estado pasivo. Debe relajar la atención, apartándola del tema, bajar la cortina sobre ese problema y dirigir sus pensamientos hacia otra cosa. Debe tomarse unas vacaciones mentales. Lo que la conciencia superficial no ha podido resolver será ahora controlado por su conciencia superior universal. Mientras el hombre busca una respuesta intuitiva, ésta, por naturaleza, lo elude. Cuando el hombre deja de buscar y se sienta a tomar una taza de té o se levanta para dar un paseo, la intuición, por naturaleza, se le acerca. Por lo tanto, quien busque la guía de la intuición o el toque de la inspiración, después de concentrarse en el asunto, debe dejarlo de lado por completo y no persistir en buscar la solución antes de que la conciencia y existencia superior universal por sí sola quiera darla. Si así lo hace, la respuesta que busca puede surgir espontáneamente, puede llegar inesperadamente en un súbito destello de pocos segundos antes de acostarse o levantarse, después de un descanso, o puede no llegar hasta otro día cualquiera. Si aumenta la tensión de la preocupación en ese asunto, puede suceder que anteponga una barrera que le impida recibir aquello que su yo
más profundo está dispuesto a darle. Por otro lado, si se preocupa poco, no merecerá recibir la revelación interior. No debe confiar demasiado en el yo pensante, pero tampoco demasiado poco. El adecuado equilibrio en este procedimiento puede hallarse solo con la práctica. 438. Ya hemos señalado en qué consiste la conexión entre el profundo dormir y la conciencia y existencia superior universal, cuando nos ocupamos de las relaciones entre la intuición y el dormir. Ahora ha llegado el momento de revelar que esas subterráneas actividades que dan por resultado las intuiciones, las inspiraciones artísticas y las soluciones a determinados problemas no se producen realmente durante el profundo dormir, sino más bien durante ese periodo intermedio de duerme-vela entre el dormir y el despertar. Es durante el momentáneo destello de ese estado crepuscular de la conciencia personal o durante su paralela condición de ensoñación diurna cuando se producen las más auténticas intuiciones. En consecuencia, el cuarto factor de este proceso consiste en asir nuevamente el tema y rumiar su respuesta justo antes de entregarse a un breve descanso durante el día o justo antes de dormirse por la noche. Al hacer esto, algo dentro del hombre enfocará sus antenas, por así decirlo, hacia el llamado subconsciente o conciencia y existencia superior universal, donde encontrará el conocimiento que se niega al yo consciente. Esta conciencia y existencia superior universal puede resolver el problema más arduo, aunque en ese momento no se tenga conciencia de su actividad. Esta solución puede aparecer como una idea consciente y autoevidente, o como una experiencia onírica, o como una ocurrencia imaginativa durante unos instantes de ausencia mental. Hay un proverbio bien conocido en todos los idiomas que aconseja: confíalo a la almohada. 439. El quinto factor que debe entrar en los cálculos del estudiante es que una intuición se evapora tan rápidamente y tan frágil como el recuerdo de un sueño al despertar. Los contactos de su presencia son tan sutiles y tan breves que muy fácilmente puede pasarlos por alto, no dándose cuenta de que ha ignorado la llegada de un huésped muy deseado. Esta voz tan suave y gentil es muy fácilmente desoída por presión de la razón escéptica, los prejuicios, etc., y solo más tarde se dará cuenta del error cometido a través de la severa lección de dolorosos acontecimientos. Solo entonces recordará arrepentido la serena voz imperceptible cuyo consejo él no siguió. Por lo tanto, debe entrenar su personalidad para abrirse a las más mínimas indicaciones provenientes de su interior y para mantenerlas y seguirlas hasta que dichas intuiciones hayan desarrollado claramente sus mensajes. Puesto que las benéficas llamadas de la intuición tienen alas, es aconsejable tener a mano un anotador para consignarlas por escrito antes de que puedan olvidarse. 440. Su desarrollo es como sigue. Se percibe, primeramente, una cierta emoción o un vago pensamiento que ronda en nuestro interior, y si la atención se concentra en ella adecuadamente, entonces se amplificará hasta que se manifiesta ante la conciencia personal como una idea clara cuya verdad resulta evidente. Sin embargo, no será suficiente reconocer una intuición como tal, ni tampoco comprender su mensaje. También habrá que aprender a realizarla. Si se encuentra que su mandato es desagradable o si se posterga dicha obediencia por razones personales, a veces el practicante perderá una valiosa oportunidad que más adelante lamentará mucho. Por otra parte, la obediencia leal pronto proporciona un sentimiento de suave certidumbre acerca del asunto que preocupa. 441. El sexto punto o factor es un corolario de las anteriores y consiste en aprender a esperar pacientemente la respuesta. Un fuerte obstáculo a la manifestación de la intuición es el deseo impaciente por obtener la respuesta antes de que los procesos de la conciencia y existencia superior universal la presenten a la conciencia superficial. Si se apresura demasiado en apresar lo que la persona cree es una respuesta, probablemente se entregue a una pseudo-intuición, considerándola como la adecuada, o a una respuesta que será una semi-intuición mezclada con emociones y prejuicios derivados de su modo de pensar. Solo con una profunda paciencia y dispuesto a seguir esperando hasta que aparezca la respuesta correcta, es posible evitar estos tropiezos. Además, el análisis
de estos puntos prácticos no debe hacer creer al estudiante que la intuición se manifiesta de una sola manera. Muchas veces, el mensaje esperado o la respuesta que busca vendrán a través de canales exteriores, como por ejemplo un libro abierto al azar, una frase dicha por casualidad en una conversación y hasta una carta que un amigo nos escribe a tiempo. Todos estos extraños hechos dejan de serlo cuando el estudiante comprende la base mentalista de toda existencia, cuando sabe que el mismo nivel profundo de la mente amada corre a través de todas las cosas y seres, manteniéndolos unidos. 442. El séptimo factor fundamental de este arte consiste en verificar toda pretendida intuición, sometiéndola al juicio crítico de la inteligencia, de la cual la razón es su parte más importante, de la experiencia y de la autoridad. Esto no significa que el estudiante deba caer en el error de adaptar sus intuiciones a las exigencias de estos tres criterios: razón, autoridad y experiencia. Porque si así fuera, no se necesitaría para nada dicha intuición. Pero esos criterios deben tomarse como módulos que lo defiendan del autoengaño. Quien acepte las indicaciones de lo que él cree que es una intuición, sin verificarla a la luz de los criterios mencionados, podría llegar a lamentarlo en el caso de que esa pseudo-intuición lo lleve por camino equivocado. No hay que considerar que el sentimiento de innata convicción constituye suficiente prueba de validez de una intuición, porque antes de penetrar en la esfera de la genuina intuición, deberá atravesar la traicionera región de la pseudo-intuición. No es una travesía fácil, si es que ha ignorado o despreciado la disciplina metafísica. La respuesta puede llegarle de una forma impura, ya que tiene que luchar contra sus propios deseos, esperanzas, temores y egoísmos, los cuales pueden adoptar el disfraz de una auténtica intuición cuando no son nada de eso. Una de las fuerzas para descubrir estas máscaras consiste en advertir si son exigentes, apasionadas y dominantes. En observar si tratan de empujar al sujeto a un acto o acción con demasiada premura. Si es así, es muy probable que las excitadas voces hablen por presión de la emoción personal. La auténtica voz de la intuición por lo general se recibe en medio de la calma interior. Es posible que el trasfondo emocional está presente, pero siempre permanece como trasfondo y nunca como factor dominante. Tanto una intuición falsa cuanto una auténtica aparecen como autoevidentes, pero la primera sobrelleva el lastre del deseo egoísta o de la excitación personal, lastres que no aparecen en la intuición auténtica. Hay tres características principales de toda intuición verdadera. Son ellas la calma, la claridad y la certidumbre. 443. Hay dos etapas en el desarrollo del mentalista, y es solo en la primera donde deben hacerse las verificaciones puntualizadas, porque es solo en esta cuando la receptividad del mentalista es incierta e irregular. Solo después de mucha experiencia y de cuidadosa observación de los resultados, el hombre se acostumbra completamente al modo de actuar de la intuición, y así percibe de inmediato sus señales auténticas, no ofreciendo jamás resistencia. En resumen, solo cuando esta facultad está completamente madura, ya no es necesario verificarla a la luz de los criterios de la razón, de la experiencia y la autoridad. Sería absolutamente tonto hacerlo, porque esta facultad desarrollada plenamente es superior a la razón y llega hasta regiones donde la razón se perturba. Sin embargo, un desarrollo de este tipo es muy poco común. 444. Particularmente el creyente debe entender que a menudo él confunde la fe con la intuición, así como el materialista debe comprender que por lo general confunde existencia con esencia. Si el creyente cree que un impulso es una inspiración divina, cuando en realidad no lo es, se está colocando en una situación falsa. Todo aquel que busque respuestas intuitivas a las preguntas que surgen durante la búsqueda de su
yo superior universal debe defenderse de los burdos autoengaños y de las grotescas exageraciones del pensamiento voluntario, de los motivos emocionales y de los impulsos temperamentales, que en todas partes disfrazan la verdadera voz de su yo superior universal. 445. Se ha hecho, desgraciadamente, un abuso grosero de la palabra intuición. Su valor se ha degradado hasta el bajo nivel del charlatanismo, donde se pretende que llevan la marca de lo divino lo que solo son errores, conjeturas, explotaciones, deseos egoístas, alucinaciones torpes y hasta obsesiones enfermizas. El espontáneo surgimiento de pensamientos místicos, intuitivos, que contienen honestas revelaciones, descubrimientos y predicciones, son un hecho indudable, pero es algo que sucede más raramente de lo que por lo general se cree, y las posibilidades de error son tan grandes que la inteligencia, la experiencia y la autoridad deben estar siempre presentes para comprobar su autenticidad. 446. Repitamos que no debe confundirse la intuición con la muy superior facultad de la visión interior. Es incorrecto el empleo del término intuición para señalar la aprehensión de aquello que está más allá de su alcance, pues la intuición es un término tan ambiguo que tanto vale para un jugador de carreras de caballos cuanto para los mensajes que recibe por igual canal el creyente o el yogi. Hay planos primarios y secundarios en el yo superior universal, de modo que también son primarios o secundarios sus productos. Los primeros son las visiones interiores y los segundos son las intuiciones. Los sabios mentalistas hablan desde el plano más elevado. Los creyentes y los yogis hablan desde los niveles secundarios. En los sabios mentalistas su visión interior es exaltada pero tranquila. En los creyentes y yogis su intuición personal está exaltada y excitada. El sabio mentalista no cambia su estado de ánimo establecido, pero el creyente y el yogi caen intermitentemente en raptos, éxtasis y ensoñaciones abstractas. Aunque la intuición y la visión interior surgen espontánea y súbitamente, la primera brilla discontinuamente. En cambio, cuando la visión interior se pone plenamente en actividad, brilla como una lámpara egipcia siempre encendida. La misión de la intuición es proporcionar una guía correcta en los asuntos humanos e intelectuales de esta tierra, mientras que el papel de la visión interior es el de trascender estas cuestiones terrenales. La intuición se ocupa de ideas efímeras, ya se refieran a carreras de caballos o a temas metafísicos, mientras que la visión interior es la facultad merced a la cual el hombre puede atravesar las formas terrenales en medio de las cuales habita para alcanzar la infinita e inefable realidad que está por detrás y más allá de dichas formas. Sin embargo, el desarrollo de la intuición constituye un complemento preliminar muy valioso que acelera y facilita el desarrollo de la visión interior.